Imagínate que te despiertas de madrugada. Ves la oscuridad de tu cuarto, pero sientes que no puedes moverte. Algo te está sofocando el pecho y sientes que no puedes respirar. Tratas de hablar y no puedes. Tratas de moverte, de levantarte y no puedes, no te puedes mover. Y si eso no es suficiente, aparte sientes que hay una sombra en el cuarto. Te llenas de miedo y ansiedad. Muchos han vivido esta experiencia, de hecho, alrededor de 1 de cada 4 personas han vivido esto. Y a diferencia del nombre que coloquialmente se le da, que es que se te suba el muerto, científicamente se le conoce como parálisis del sueño. De seguro conoces a alguien que ha vivido esto, o al menos has escuchado de alguien que ha tenido esta experiencia, o incluso puede que hasta tú mismo la has vivido. Pero ¿te has preguntado cuál es la razón biológica atrás de esto? ¿Por qué es que pasa? Y lo más importante, ¿de alguna manera tú provocas que pase? Si te quedas hasta el final, tal vez descubras una que otra cosa que te sea útil para no tener que pasar por esta experiencia. Hola, soy Raquel y mi hermana Daile y yo hacemos estos videos en Dato Útil para compartir información que te sea de ayuda para tomar decisiones informadas para que puedas cuidarte mejor a ti y a los que te rodean. No somos expertas en el tema, pero nos encanta aprender de expertos, así que todas las fuentes de la información que sacamos están en la descripción del video. Para empezar, necesitamos entender qué es la parálisis del sueño. Esta es la pérdida de capacidad de moverte al despertarte, es decir, una parálisis temporal de tu cuerpo. El 75% de las parálisis del sueño incluyen alucinaciones, que vamos a ver un poco más a detalle cómo son estas alucinaciones, pero primero necesitamos entender por qué es que pasan las parálisis del sueño o por qué el cuerpo decide jugarnos esta broma pesada de tener esta experiencia traumática. Y para entender por qué pasa, necesitamos conocer el proceso del sueño. Este se divide en dos fases, fase no REM y fase REM. La fase no REM está dividida por su parte en 3. La primera parte se le conoce como N1 o en otras palabras, transición del sueño. En esta etapa que decides dormir, alejas tu celular, que es muy importante, idealmente media hora antes de irte a dormir, pero bueno, dejas tu celular, empiezas a acostarte, cierras los ojos, te acomodas. Es el momento en el que el cerebro se relaja y empieza a relajar tus músculos. Esta etapa es la etapa más corta de todo el proceso de dormir. Sueles estar todavía un poco consciente y dura máximo unos 10 minutos para pasar a la siguiente fase, que es la N2. La etapa del N2 es la del sueño ligero. Es cuando pierdes conciencia de tus alrededores. Entonces es cuando la frecuencia cardíaca y la temperatura bajan y la respiración se profundiza. En general, esta etapa dura entre 10 y 25 minutos, pero en algunos casos puede durar casi el 50% del tiempo que una persona está dormida, depende de la persona. La tercera etapa es la N3, que es la primera etapa que se le considera como sueño profundo. Esta etapa es muy importante porque es cuando la hormona del crecimiento como que sale para reparar varias cosas de tu cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico. Por eso es muy importante dormir. Esta etapa es más larga que las dos anteriores, suele durar entre 20 y 40 minutos. De hecho, esta es la etapa más difícil de ser despertado por lo profundo que es, y si te llegaras a despertar en esta etapa es cuando podrías estar más desorientado. De hecho, las personas que llegan a tener sonambulismo o terrores nocturnos se quedan en cierta manera atorados en esta fase. Ahora sí, con esto pasamos a la fase que nos importa, que es la fase REM, el otro tipo de sueño. La fase REM, de hecho, se llama así por las siglas en inglés Rapid Eye Movement, que en español sería como movimiento rápido de los ojos. Y es donde la parálisis del sueño tiene lugar. La fase REM es muy importante porque aquí es donde hay una consolidación de los recuerdos, del aprendizaje y del procesamiento emocional. Entonces, en esta fase es como si el cerebro estuviera activado por esta parte emocional y la consolidación de recuerdos y así, pero al mismo tiempo es la fase que está más relajado por todas las fases que ya mencionamos anteriormente. La parálisis del sueño pasa cuando te despiertas
en esta fase, ya que durante esta fase el cuerpo en cierta manera paraliza tus músculos o tu capacidad de moverte para que no representes físicamente tus sueños. Esta paralización que existe se le conoce como atonía. Y lo que normalmente debería pasar es que cuando tú te despiertes, la sincronía entre desactivar esta paralización y que tú te despiertes mentalmente pasa o debería pasar. Pero la parálisis del sueño es cuando se desincronizan estos procesos y llegas a despertarte mentalmente, pero la paralización que tu cuerpo genera se queda como que estancada. De alguna manera, entonces esto se consideraría una falla dentro del sistema de tu cuerpo, porque tu cuerpo debería despertarse al mismo tiempo que tú lo haces o que tú mentalmente lo haces. Tal vez por eso es que la parálisis ha causado mucha intriga y durante mucho tiempo culturalmente se le dieron varias explicaciones al por qué pasaba esta parálisis. A veces se le daba explicaciones tipo fenómenos místicos o paranormales. En 1781, un pintor suizo llamado Johann Henrich, que espero que esté diciendo bien su nombre, tituló su obra La pesadilla, o en inglés The Nightmare. Y me gustó mucho cómo se representó porque muestra visualmente lo que muchas personas describen como su experiencia al vivir una parálisis del sueño, ya que suelen sentir, aparte de que no pueden moverse, un sofocamiento en su pecho. Y algunas personas explican que no solo lo sienten, sino que ven a seres místicos o paranormales o sienten que hay alguien alrededor en su cuarto, alguna sombra y así. Y este tipo de experiencias, que de hecho se dice que el 75% de las veces que se vive una parálisis del sueño se llegan a tener junto con alucinaciones, se dividen en tres categorías. Las alucinaciones de un intruso, o sea, que perciben que hay alguien ahí. Las alucinaciones de experiencias extracorpóreas, o sea, que sienten como si se vieran a sí mismos por fuera, como si estuvieran afuera de su cuerpo. O también las alucinaciones de sofocamiento, que es este sentimiento de que no puedes respirar. Entonces, una de las explicaciones de por qué es que una persona puede llegar a tener alucinaciones, aparte de no poder moverse, es porque como tu cerebro todavía estaba en el modo dormir o específicamente en el modo de sueño, porque la fase del REM es la fase en la que sueñas. Entonces, al momento de despertarte abruptamente, puede que todavía tu cerebro te esté proyectando imágenes de lo que estés sintiendo. Como es muy normal tener este sentimiento de miedo o de pavor por no poder moverte, se puede acompañar con este tipo de alucinaciones, lo que puede ser que la experiencia sea muy horrible o difícil de lidiar. Si el por qué vivimos una parálisis tiene una explicación esotérica o neurológica, no deja de ser una experiencia aterradora que cualquiera desearía que no pasara. Si ya lo vivieron, que no volviera a pasar. Pero, ¿y si te dijera que tienes culpa en que te llegue a pasar? ¿Me creerías? Vamos a hablar sobre algunos datos interesantes de la parálisis del sueño, factores que podrían influir en que lo tengas y si hay algún modo de detenerla. Bueno, la parálisis del sueño es más cercana a ser considerada una experiencia arbitraria, que por eso no podríamos tomarnos la libertad de señalar culpables. Sin embargo, aunque no la provoques, algunos de tus hábitos o estado interno pueden influir en que llegues a tenerla. En este caso, digamos que hábitos malos de sueño son los que llegan a afectarte, como tener horarios muy irregulares para irte a dormir, desvelos continuos, intensos, estar constantemente con pantallas antes de irte a dormir, como decía, al menos media hora antes de irte a dormir, el tener una experiencia muy estresante o ansiosa o vivir constantemente con estos sentimientos pueden influir en que llegues a tener parálisis del sueño. También consumir algunas sustancias, medicamentos o el alcohol pueden influir en que incremente la posibilidad de que llegues a vivir estos episodios. Todas las cosas que habíamos mencionado anteriormente son cosas que están dentro de nuestra capacidad de cambiar, mejorar nuestros hábitos de sueño. Pero hay otros factores que no totalmente están dentro de lo que podemos cambiar, sino que son factores que no tienen que ver con nuestro patrón de conducta. Y estamos hablando de personas que sufren trastornos de sueño como lo es la narcolepsia o incluso la herencia genética. Hay personas más predispuestas a tener este tipo de experiencias, ya que si familiares cercanos han tenido experiencias de este tipo, es más probable que llegues a tenerlo tú también. Aunque todos estaremos de acuerdo que hay que enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer para cambiar. ¿Hay algo que puedes hacer activamente para que de plano no experimentes la parálisis del sueño?
sueño. Y hay dos soluciones que son un poco locas, pero sí, se puede. Un método que casi podría asegurar que no llegues a tener parálisis del sueño es interrumpir el ciclo de sueño. O sea, no permitir que llegues a la fase REM, que es la última fase, sino estarte despertando en periodos más cortos de tiempo. Bueno, por supuesto que este método no es nada recomendado. Tu cuerpo necesita el ciclo completo del sueño para poder repararse y mantenerse de manera saludable. Entonces, no es nada recomendable, pero sí es algo que encontramos que algunas personas recomendaban en Reddit y así. Bueno, otra recomendación que suena igual de loca, pero menos perjudicial, es dormir boca abajo. Se ha registrado que varias personas al dormir boca abajo, bueno, que suelen tener parálisis constantes, han sentido que disminuyen la cantidad de experiencias que tienen. No es que el dormir de cierta manera impida que llegues a tener parálisis del sueño, pero sí puede disminuir la probabilidad. Y me puse a investigar por qué podría ser, y una de las posibles razones es que al dormirte boca arriba puede que los pulmones sientan más presión y tengan menos espacio para respirar, por eso podría dar este sentimiento de sofocamiento. También puede ser que al momento en el que tú estés acostado, las vías de respiración sea más fácil que se tapen, entonces esto puede causar que haya como micro despertares o que te despiertes como por periodos muy cortitos. Entonces esto puede fomentar que al momento de despertarte tu cuerpo no llegue a sincronizarte con tu mente. Al final del día, la única manera recomendable de lograr reducir el riesgo de tener estas experiencias es tener hábitos del sueño saludable. Pero bueno, imaginemos que ya estás ahí, ya estás en el cuarto con tus ojos abiertos, percibes como si hubiera algo, te sientes sofocado, no te puedes mover. ¿Qué puedes hacer ahí para evitar o eliminar esta parálisis del sueño? Bueno, científicamente como tal, no hay un método efectivo y comprobado de cómo es que puedes quitarte la parálisis del sueño ya viviendo la experiencia o ya en el momento. Lo que sí recomiendan varios expertos es que muevas las partes más pequeñas de tu cuerpo, o sea, tus dedos de las manos, dedos de los pies, puede ser tu lengua, y sobre todo que respires y calmes y recuerdes que esta experiencia es temporal, que va a pasar. Otra pregunta sería, bueno, ¿cuánto dura una parálisis del sueño? La parálisis del sueño en promedio dura unos 6 minutos, aunque puede ir desde segundos hasta 20 minutos más o menos. Como última pregunta sería, ¿es malo que te pasen las parálisis del sueño o pueden ser peligrosas? Y realmente no son peligrosas, no es como que llegue a pasar algo negativo en tu cuerpo después de haberlo tenido. Sí pueden ser algo incómodas, traumáticas y horribles, pero si te pasan de manera constante, sí puede ser un indicativo de que algo no está bien en tu cuerpo, así que lo mejor es ir con un especialista en estos casos. Espero que ahora te sea muy claro qué es la parálisis del sueño. No sé si hay alguna otra pregunta que te hubiera gustado que contestemos aquí que quedó al pendiente, o si hay algún tema que crees que podría ser útil conocer para saber qué hacer en ese caso. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que esto te incentive para poder adquirir mejores hábitos de sueño, como dejar tu celular de lado al menos media hora antes de irte a dormir en un lugar oscuro, siempre en horarios muy similares. Y si te interesa conocer cómo es que el dormir bien puede proteger tu cerebro para tener un infarto, o en otras palabras, cómo dormir mal puede influir en que te dé un infarto, ve el siguiente video y síguenos para más datos útiles. Bye.